Alemania acaba de decir que considera a la extrema derecha su principal amenaza de seguridad. Los delitos de extrema derecha han alcanzado su máximo en Alemania desde que se empezaron a registrar datos en 2001. No en vano, la canciller Angela Merkel disolvió una unidad entera de antidisturbios porque se habían infiltrado en ella muchos elementos de extrema derecha, o por lo menos demasiados, desde su punto de vista. Algo que contrasta fuertemente con la actitud de la ministra española Margarita Robles, a la que nunca le parecen preocupar los chats donde se dice que hay que asesinar a la mitad de los españoles. A algunos jueces es verdad que tampoco parece que les preocupa. No le preocupan los símbolos fascistas en los cuarteles, ni tampoco algunas actividades de militares más próximos al franquismo que a la Constitución del 78. Margarita, hay que mirarlo. Las mentiras racistas de Vox tienen consecuencias. En Mazarrón, Murcia, un fascista con armas en su casa ha asesinado en un acto terrorista a una persona de origen marroquí, Younes Vidal. Yo no tengo ninguna duda de qué es lo que votaba ese terrorista de extrema derecha. La prensa de Murcia, que es igual de cómplice que Vox en el odio hacia los inmigrantes, salió de inmediato después del asesinato a publicar mentiras con un ánimo justificatorio. Que si el exmilitar asesino tenía problemas mentales, que si no tenía antecedentes policiales, que si se había tratado de una riña, que si el agresor y la víctima se conocían, todo mentiras, para no titular el clima de odio a los inmigrantes creado por Vox en Murcia tiene su primera víctima mortal. Podemos había avisado, porque en febrero ya habían quemado una mezquita en San Javier. A Podemos incluso le quemaron su sede, y la extrema derecha, igual que en los medios de comunicación de Murcia que han salido justificando al asesino, sembraron la idea de que había sido un autoatentado. No me extrañaría que esa gente, que hace tiempo que dejó de respetarse a sí misma, digan ahora que Younes se disparó a sí mismo. Es lo que hacía la Brigada Político-Social cuando asesinaban a un luchador antifranquista, y así titulaba el ABC de la época. Pero estamos en el siglo XXI. Los medios siguen invitando a Vox a sus tertulias como si fuera otro partido más, y no es verdad. Alimentan el odio contra los inmigrantes, contra la izquierda, contra los que no piensan como ellos, contra las mujeres, defienden a un régimen genocida, defienden el terrorismo de Estado. Y el Partido Popular y Ciudadanos gobiernan con Vox. Y cuando le preguntaron a Díaz Ayuso en Madrid, ¿es Vox de extrema derecha?, contestó, no, pues eso, tomémonos otras cañas. ¿Os imagináis la situación ahora mismo si hubiera sido al revés? Si un magrebí con contactos con grupos ilegales y votante extremista hubiera ido a su casa llena de armas y hubiera regresado a un bar a pegarle 3 tiros a una persona de derechas. ¿Os imagináis que habría dicho Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés, Alsina, Carlos Herrera, Inda, Maruenda, Rosell y toda la cuerda de demócratas que nos alumbran todos los días? Unos insultan a los inmigrantes, a las mujeres, a la gente de izquierda, y luego vienen otros y te matan. Y sus medios dirán que es que estaba loco, o que no exageres, o que vale, que es una burrada, pero que también se lo estaban buscando. ¿Os suena? Pues eso, que o nos ponemos las pilas o nos vuelven a hacer cantar el cara al sol. Algunos ni siquiera eso. Y yo, con la mala voz que tengo, bienvenidos a la frontera, desobedientes. La derecha, que fue derrotada en 1945, fue recuperándose en las décadas siguientes. El mayo del 68 fue una acción que generó también su necesaria reacción. Los reaccionarios terminaron ganando y fueron convirtiendo las ciudades en mercancías. Pero en las grietas no dejaron de pasar cosas. Hoy el capitalismo es global, haciendo cierto eso de que si algo es susceptible de empeorar, empeora. 3.500 millones de personas viven en ciudades tomadas por mercaderes. Pero el optimismo de la voluntad no para. No hay lugar en donde no dejen de pasar cosas que desafían las altas murallas de la resignación. Y eso es el libro que han escrito Richard Sennett y Pablo Sendra, Diseñar el desorden. ¿Cómo estás, Pablo? Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, Juan Carlos. Oye, Pablo, un urbanismo que produce desorden. Nadie entendería eso frente al discurso de orden de la derecha. ¿No es al final una cuestión como de intelectuales liberales? Pues, digamos, esta es una cuestión, sí, que mucha gente me ha preguntado, ¿no? Realmente el desorden que proponemos no es, digamos, el liberalismo de todo puede pasar desde la economía, ¿no? No es el anarquismo liberal, ¿no? Que yo creo que hay gente que me ha preguntado esto y no es exactamente eso. O sea, el libro no promueve exactamente digamos, el todo vale desde el punto de vista de la economía, y yo creo que hay una parte del libro que lo explica bien, y es la parte aquella que explica que digamos que la forma en que proponemos
digamos, el tipo de gobernanza que proponemos las ciudades está compuesta de municipalismo y redes, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante del libro porque explica, digamos, esta ciudad anárquica que Richard Sennett y yo imaginamos, ¿no? Y esta ciudad anárquica tiene esta parte que son redes, que son diferentes nodos que vienen muy de base, desde abajo, y que son, digamos, pues movimientos sociales, iniciativas vecinales, digamos, estas diferentes iniciativas que son independientes entre ellas, que tienen sus propias tomas de decisión, pero que entre ellas están conectadas y aprenden unas de otras, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado están, digamos, otras instituciones municipales que sí se encargan de redistribuir riqueza, recursos, asegurarse de que ninguna persona se queda atrás, particularmente si no está asociada a ninguna de estas iniciativas independientes. Y también, digamos, estas iniciativas municipales abiertas, de las que hablamos en el libro, aprenden de estas redes, de estos movimientos sociales, de estos movimientos de base. Y ponían el ejemplo en el libro, el ejemplo, por ejemplo, de cuando Ada Colau en Barcelona, en su segundo discurso de investidura como alcaldesa, habla de que muchos de los logros que se consiguieron en el primer mandato fueron gracias a los movimientos sociales, ¿no? Y yo creo que digamos, esa afirmación es muy importante desde el punto de vista de entender instituciones abiertas que aprenden de movimientos sociales, ¿no? Y así muchos de los logros sociales que se han conseguido. Me recuerda muchísimo, Pablo, a algo que utilizo constantemente, que es Wikipedia en comparación con Twitter, ¿no? Wikipedia funciona como una enciclopedia espectacular porque tiene una estructura de bibliotecarias, que era gente que hacía antes voces, y que cada vez que tienen que filtrar, pero claro, si los filtros son muy excesivos, esos 23, 24 millones de personas que colaboran dejarían de colaborar. Y lo que hacen es que esa red, que es una estructura, que es una institución, cada vez que hay una disidencia, abren un chat para discutir y en el chat funcionan dos reglas que aparecen en vuestro libro constantemente, que es que todas las personas concernidas sean escuchadas y también escuchar a los expertos. Sí, yo creo que es muy buen ejemplo este de Wikipedia. Cómo conseguir, yo creo que ellos consiguen hacer un gran reto, ¿no? Cómo conseguir un sistema abierto, pero también que sea justo, ¿no? Y yo creo que eso que es uno de los retos más importantes de las ciudades, ¿no? Cómo conseguir ciudades que sean más democráticas, donde la gente, digamos, pueda tener, digamos, el poder de toma de decisiones, pero que, digamos, esta democracia y esta toma de decisiones colectivas no deje a colectivos fuera, ¿no? Yo creo que eso es digamos, uno de los grandes retos de las ciudades contemporáneas. Oye, la idea de desorden que planteáis me recuerda mucho a esa discusión que recoge Amador Fernández Sabater y otra gente, de que las revoluciones no pueden ser, tengo una idea alternativa y utilizo la palanca de la revolución para fracturar lo que existe y de repente va a venir el futuro. Vosotros no planteáis que hay que dinamitar toda la ciudad, ¿no? Sino que al revés, sino que desde lo que existe intentar construir la alternativa. Sí, yo creo que, digamos, la aproximación que tenemos Richard y yo, bueno, para empezar, tenemos una aproximación de posibilidades. Digamos, esto no es un libro, digamos, no es digamos, el clásico libro marxista digamos, que ve que todo está mal y que es una simple crítica al capitalismo. Nosotros queremos buscar como posibilidades de cambiar las ciudades. Y posibilidades entendiendo que hay cosas que no funcionan, que están mal, pero digamos, cómo se puede cambiar lo que hay. Y también entendemos que bueno, que la ciudad está compuesta de muchas capas y que hay que trabajar con lo existente, sobre todo porque las ciudades actuales, digamos, ya existen, incluso en los trozos de ciudad más rígidas, en las ciudades más cerradas que describimos en el libro, existen estructuras sociales que son importantes para considerar y a través de las cuales se puede trabajar para transformar las ciudades de abajo. Hay una constante apelación a la necesidad de la repolitización, ¿no? Y tú que has estado en el 15M lo insistes en eso, ¿no? El activista arquitecto, el activista urbanista. Sin embargo, constantemente me surge la duda de si no hay una izquierda que es demasiado universitaria y que se aleja de las necesidades reales y concretas de la gente. Pues
Digamos que sí, sí ha existido, y sobre todo, no sé, aquí en Reino Unido pasa mucho en los departamentos como de geografía, quizá, ¿no? Que uno puede ver como los departamentos de geografía suelen tener, digamos, un perfil como más de izquierda y que digamos que está como en un nicho como más teórico. Yo he intentado y siempre ha sido una cosa desde que decidí dedicarme digamos, a la universidad, incluso mientras hacía el doctorado, me propuse no dedicarme exclusivamente a la universidad, sino siempre combinarlo con la práctica por estar combinado con el mundo real, ¿no? Y eso lo he hecho a través de mi propia práctica profesional, de mi estudio de arquitectura y urbanismo, que nos dedicamos fundamentalmente a temas de participación ciudadana, y también a través de los propios proyectos de investigación, ¿no? Por ejemplo, los que he desarrollado en los últimos años, digamos, bueno, hace 2 o 3 años realicé un proyecto que estudiaba casos de estudio en Londres de vecinos que se oponían a la demolición de sus viviendas y proponían planes alternativos, ¿no? Entonces estudié qué estrategias utilizaban desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista activista, ¿no? Qué estrategias formales e informales utilizaban, ¿no? Y después de ese proyecto de investigación, digamos, con todos los resultados que conseguí, eh, lo que me propuse es utilizar, digamos, ese conocimiento para ayudar a vecinos y vecinas que estuviesen yendo sobre la misma situación, ¿no? Entonces, en los últimos 3 proyectos de investigación que he llevado a la universidad han consistido en asociarme con movimientos vecinales que están yendo en esta situación, que ven digamos que el ayuntamiento quiere demolerle las casas, en muchos casos para, digamos, construir viviendas de más lujo y desplazarlos a otros sitios, ¿no? Y entonces, digamos que se convierte también en una aproximación universitaria que se acerca a la práctica, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante, sobre todo desde el campo universitario, cómo podemos acercarnos continuamente a la práctica, ¿no? Y he desarrollado junto a estos 3 grupos de vecinos un plan comunitario alternativo al que propone el ayuntamiento, ¿no? Claro, creo que es uno de los grandes logros del libro, es precisamente, ¿no? Esa voluntad de bajar a lo real, ¿no? Hay una cosa del libro que me parece tierna, que no se demuestra, pero creo que es un presupuesto que está a lo largo de todas sus páginas, ¿no? Es algo que no se demuestra, pero que se presupone, y es que la gente es buena, es solidaria, es amable, es generosa en última instancia. Sí, sí, realmente el libro parte de que el conflicto es necesario y que las personas tienen que aprender a enfrentarse a ese conflicto, ¿no? Realmente la idea principal digamos, que toma del libro anterior, de Los usos del desorden, que es un libro que Richard Sennett escribió en 1970 y en el que se basa este libro, es que Richard Sennett decía que las ciudades estaban demasiado ordenadas y eso hacía que las personas digamos, al no enfrentarse al desorden en la ciudad, al pasar, digamos, de la adolescencia a la adultez, no estuviesen suficientemente preparadas para afrontar el desorden, personas diferentes, situaciones inesperadas, y eso hacía, digamos, pues, creaba, digamos, una identidad que no te preparaba para el desorden, para lo inesperado, para lo diferente. Entonces, realmente lo que proponemos es transformar la ciudad para que sí prepare la ciudad, digamos, a lo inesperado o que haga a las personas más tolerantes. Entonces, realmente no es que asumamos que todo el mundo, digamos, va a ser bueno, ni mucho menos tampoco que por estas transformaciones esto va a transformar a la gente buena, pero sí que, digamos, introducir este desorden en las ciudades puede hacer que las personas se vuelvan, digamos, más tolerantes y que no solo hacia otras personas diferentes, sino a situaciones también inesperadas. Claro, planteáis que los arquitectos o los urbanistas tienen que hacer, como hizo el subcomandante Marcos, irse con las comunidades, ¿no? Dejar el despacho universitario e irse a convivir a esos espacios. Pues eso es lo que me he propuesto durante los últimos años, ¿no? Digamos, en mi investigación, digamos, he ido, digamos, dejando un poco más esa investigación que mira las cosas desde arriba, ¿no? Que recoge unos datos empíricos, los analiza y los compara con la teoría y con la literatura y saca conclusiones. He intentado despegarme en los últimos 2 o 3 años de eso y, digamos, hacer proyectos directamente
digamos, asociados con grupos de comunidades, ¿no? Y, y sí, sí, es algo que también que el libro como promueve, ¿no? Y que, bueno, que mucha de la práctica académica también está empezando a promover, ¿no? Pablo, ¿cómo logramos que la vivienda no se entienda como un negocio, sino como el sitio donde desarrollas una parte importante de tu vida? Sí, eso digamos es algo cada vez que incluso la izquierda, como vimos hace poco en el debate que tenían los dos socios de gobierno, que cuesta todavía entender, ¿no? El hecho de que la vivienda debe ser un derecho y nada más, ¿no? O sea, lo que decía Ábalos de que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, digamos, eso no es posible, ¿no? O sea, no puede ser las dos cosas porque en cuanto empieza a ser un bien de mercado, deja de ser un derecho, automáticamente. Ya, digamos, no hay ninguna posibilidad. Y entonces realmente, hasta que no se tomen posiciones que no creo que sean nada radicales, algo que se ha hecho muchas veces en la historia y que ha funcionado, que es limitar el alquiler y limitar la especulación inmobiliaria, yo creo que muchas cuestiones como la gentrificación y la injusticia social pues van a ser muy difíciles de abordar si no se toma, digamos, digamos, esa cuestión tan básica como es limitar el alquiler, ¿no? Hay un planteamiento también en el libro que es cuasi mágico, que es que cuando nos tocamos, todo cambia, ¿no? Sennett plantea el ejemplo del alcalde de Nueva York, de Lindsay, ¿no? Cuando cogía a la gente del antebrazo y de alguna manera en ese tocarse se generan confianzas. Sí, yo creo que es algo muy. Ese contacto que además durante la pandemia pues, lo hemos echado muchísimo de menos. Yo creo que es algo que se hace patente y sobre todo en procesos de regeneración urbana, por ejemplo. Yo creo que es muy importante que arquitectos, urbanistas, incluso eh, autoridades locales, digamos, que tengan ese contacto con la gente que va digamos, a luego vivir esos espacios que se están diseñando, ¿no? Yo creo que eso es muy importante sobre todo porque cuando, digamos, como arquitecto, como urbanista, en la universidad, digamos que nos han formado sobre, digamos, cuáles son los buenos principios del urbanismo, cuáles son los malos, ¿no? Qué se desea y qué no se desea, ¿no? Digamos que hay digamos, como una serie de cuestiones de libro, de catálogo, que digamos que están en nuestra mente y que por haberlas escuchado tanto no nos salimos de ahí, ¿no? Entonces, realmente no es hasta que escuchamos a las personas que viven determinados espacios hasta que no nos podemos cuestionar eso, ¿no? O sea, muchas veces decimos, bueno, si una calle va a tener este diseño, esta organización, significa que va a funcionar bien. Pero luego es realmente cuando estás en contacto con las personas que están viviendo esa calle y te cuentan su experiencia, que realmente puedes tener esa capacidad de entender lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que en desarrollos urbanos digamos, se entre en contacto con la gente que vive allí. Hay un problema de fondo que no sé cómo se puede solucionar. De hecho, no sé si tiene solución, ¿no? Y tiene que ver con la política democrática electoral, ¿no? Y tiene que ver con que vosotros defendéis, que me parece que es correcto, ¿no? Un cierto principio de indeterminación en la ciudad, ¿no? Es decir, que no esté todo reglado como si fuéramos autómatas, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, la política electoral hace que tengas que estar legislando sobre cualquier cosa, ¿no? Y que en la de indeterminación, si de repente se cae una maceta, pues la oposición le va a echar la culpa al alcalde y entonces el alcalde va a hacer una normativa que dice que las macetas, y al final, con esa lógica, en un par de decenios está todo reglamentado, ¿no? Y desaparece esa incertidumbre. Sí, yo creo que ahí la clave está en llegar como al equilibrio en qué hay que reglamentar, ¿no? Y yo creo que digamos que las reglas que se pongan en marcha, sobre todo desde estas instituciones abiertas que comentamos en el libro, deben ser reglas que en primer lugar eh, aseguren que, digamos, la redistribución de recursos, que aseguren también la justicia social y luego, digamos, esos son como dos principios fundamentales, ¿no? Cuestiones que hay que legislar en sí. Y otra cuestión fundamental es que esas reglas deben ser flexibles. O sea, uno debe entender las reglas como reglas flexibles y que pueden ser, digamos, cambiadas dependiendo digamos, de la situación cambiante. La sociedad evoluciona y deben, digamos, las reglas deben ser flexibles, ¿no? Y deben haber mecanismos
para ver cómo se cambian esas reglas también. ¿Tiene que ver con lo que planteáis en el libro de la complejidad? ¿En qué sentido? En el sentido de que la complejidad genera como muchas variables con cierta lógica independiente y que hay que dejar ver cómo funcionan antes que establecer pautas generales de comportamiento válidas para todos. Efectivamente, yo creo que esta complejidad se puede conseguir, digamos, si hay una serie digamos, de reglas iniciales, porque realmente, o sea, una cuestión que proponemos también en la ciudad es que proponemos diseñar el desorden donde ahora mismo no existe el desorden. Entonces, eso es una cuestión muy importante. O sea, no proponemos llegar a espacios donde están, digamos, ya desordenados y que son flexibles y dejarlos estar, sino lo que proponemos es en aquellas ciudades o barrios o zonas urbanas, digamos, donde digamos, la evolución que se ha dado en los últimos 50, 60 años ha dado lugar a que la ciudad esté demasiado rígida. ¿Cómo podemos disromper esa rigidez para hacerla más abierta, más flexible y para traer el desorden, ¿no? Una de las cuestiones que argumentamos en el libro es que debido a los desarrollos urbanos que se han dado digamos, desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, las ciudades se han vuelto demasiado rígidas. Y ya, tal y como están las ciudades, es necesario diseñar el desorden, ¿no? Si se deja tal cual la ciudad, el desorden no va a ser posible, ¿no? Entonces sí hace falta una serie de intervenciones iniciales, de reglas iniciales del juego que propicien ese desorden, ¿no? Pero que sean unas reglas que puedan ser flexibles y digamos que sean unas reglas que dan lugar, digamos, a múltiples situaciones, ¿no? Que es lo que proponemos en el libro y es esa complejidad, ¿no? Estoy escuchándote, estoy acordándome de Managua cuando la gente decía quedamos después de la tormenta, ¿no? Cuando fuera la tormenta, pues luego la gente quedaba. En cambio, ahora el metro te dice, tardará 2 minutos el siguiente tren o el autobús, ¿no? Y de alguna manera nos ordena. En vuestro libro, y en tu caso creo que es muy evidente por esa vinculación con el 15M, creo que asumes que la pelea en el siglo XX entre reformismo y revolución, es decir, entre socialismo y comunismo, había dejado olvidada la tercera gran pata de la emancipación, que era lo libertario, lo anarquista, ¿no? Que el 15M lo recupera y que parece que tú lo pones, ¿no?, en el centro de tu análisis y de tus propuestas para reinventar la ciudad. Pues sí, yo creo que una cuestión muy poderosa del 15M fue también qué ocurrió después del 15M, ¿no? Y cómo realmente se empiezan a organizar, digamos, estas asambleas ciudadanas para continuar las conversaciones. Y luego eso, al fin y al cabo, bueno, pues da lugar, evidentemente, luego se formó Podemos, pero también yo creo que incluso más relevante se formó, digamos, las iniciativas municipalistas que dieron lugar en 2015, ¿no? Que yo creo que sí beben de digamos, de este más, digamos, anarquismo, que es que, digamos, digamos, movimientos sociales de base, digamos, que se juntan y forman, digamos, determinadas iniciativas municipalistas, ¿no? Y yo creo que eso sí es algo muy poderoso que surgió del 15M, digamos, esa organización horizontal y en red, ¿no? Que es lo que, digamos, esta lógica más anarquista, ¿no? Hay también una reclamación en el libro de que la ciudad sea un sitio donde te pasan cosas estimulantes, ¿no? Donde ahí Senet insiste mucho, ¿no?, con una condición también libertaria, individual a veces, ¿no?, en sus planteamientos, pero el derecho a que te pasen cosas, ¿no? El derecho a que la ciudad no se convierta en algo agobiante y asfixiante donde todo esté determinado y donde no puedas tener alguna sorpresa. Sí, yo creo que una de las cuestiones que tanto Richard como yo insistimos, o digamos, bueno, una de las cuestiones que digamos que hacemos mucho, y es algo por lo que se me ha preguntado mucho la pandemia, ¿no? En la pandemia se nos ha preguntado mucho, bueno, después de la pandemia, ¿es la solución, digamos, retirarse al campo, a una casa y todo esto, ¿no? Y tanto Richard como yo, digamos, o sea, digamos, nos gustan mucho las ciudades y las experiencias que ocurren en las ciudades, ¿no? Y las posibilidades de encuentro. Y reclamamos eso como un derecho, ¿no? Entonces, bueno, en las ciudades, digamos, se dan muchas contradicciones, porque por un lado, las ciudades te dan estas posibilidades, digamos, de sorpresa, y todas estas cuestiones digamos, que vemos tan positivas en el libro, pero por otro lado, las ciudades también es donde se dan las mayores desigualdades, ¿no?
y digamos, en muchas ciudades, ¿no? Incluso pensando en Londres, que es donde vivo, digamos, Londres es una ciudad tremendamente tolerante y abierta, pero una ciudad también con tremendas desigualdades, ¿no? Y yo creo que digamos que esa cuestión se da mucho en las ciudades y es una cuestión también que intentamos navegar en el libro, ¿no? Cómo las ciudades pueden conseguir, digamos, este ambiente tolerante, abierto, que te da, digamos, muchas posibilidades de sorpresa, de estimulación, de encuentro con personas diferentes, pero cómo a la vez podemos conseguir que las ciudades sean mucho más justas e igualitarias. No lo tratáis mucho en el libro, pero tengo la sensación ya desde hace mucho tiempo que precisamente por ese orden mercantil y laboral de la ciudad hemos trasladado a la noche una suerte de vida alternativa donde todo lo que no nos da el día pretendemos que nos lo dé la noche, esa aventura, ese encuentro, esa subversión, esa desobediencia, esa construcción de un mundo alternativo. Sí, es verdad que no comentamos mucho el tema de la noche en el libro y que es una cuestión importante aquí en Londres, sobre todo porque, bueno, una de las cuestiones que sí comentamos en el libro es cómo realmente, pensando sobre todo en Londres, ¿no? Que es donde vivimos, tanto Richard como yo. Digamos, Londres tiene, digamos, cuestiones muy estimulantes, ¿no? Zonas muy estimulantes, mercados muy estimulantes, eventos. Y si piensas en todas estas cuestiones que hacen Londres una ciudad especial, todas esas cuestiones son cosas que han surgido desde abajo. Es decir, si piensas en el carnaval de Notting Hill, en el mercado de Portobelo, son cuestiones que surgieron muy de la comunidad afrocaribeña y muy desde los movimientos sociales, ¿no? Y son esas cuestiones tan especiales las que están muchas veces en peligro de que desaparezcan y que se ven en peligro en que la especulación inmobiliaria acabe con ellas, ¿no? Y eso está ocurriendo en muchas partes de Londres. Y es algo que también ha estado ocurriendo con la vida nocturna, ¿no? En los últimos años, sobre todo desde 2010 hasta ahora, muchos de los, digamos, garitos nocturnos clásicos se han cerrado. Y se han cerrado debido a la especulación inmobiliaria, debido a que tienen, digamos, que les cuesta mantener el negocio. Digamos, han sido espacios que tenían, digamos, muchos conciertos de música en vivo. Digamos, son espacios que no tienen un beneficio económico tremendo, o sea, tiene un beneficio económico muy modesto o casi ninguno, pero que sí tienen un beneficio social para la comunidad muy importante, ¿no? Tengo un colega en UCL, por ejemplo, Ben Camkin, que ha estado mirando cómo los espacios LGTB han desaparecido en Londres, en los espacios, sobre todo nocturnos, LGTB han ido desapareciendo en los últimos años, ¿no? Y es una cuestión muy, digamos, muy similar. Tanto es así que el alcalde de Londres nombró como a una encargada de la noche, como un zahar de la noche, que se ocupase de proteger los espacios nocturnos, ¿no? Porque se dio cuenta, el alcalde de Londres, que es de 2016, Sadiq Khan, se dio cuenta que esos espacios nocturnos estaban en riesgo, y es precisamente por eso, porque son esos espacios especiales Claro. que no tienen un gran beneficio económico, pero que tienen un beneficio social muy importante, ¿no? Y donde se da ese desorden, precisamente. Claro, en donde nunca invertiría un fondo de inversión, pero en cambio donde sí que una persona puede hacer su proyecto de vida al tiempo que satisface, ¿no? Esa necesidad social. Bueno, lo peor es que un fondo de inversión sí invierte en comprar el edificio Claro, pero o no la tierra donde está eso. Ese es el no la problema, actividad. sí, no la actividad. Claro. Casi para despedirnos, Pablo, insistes mucho en una ciudad que termine cuidando, ¿no? Y fíjate que, curiosamente, tú que te alejas un poco de esos planteamientos más clásicos de la izquierda, sin embargo, me da la sensación en algunos trozos, sobre todo de tu capítulo, que estabas pidiendo de cada cual según sus capacidades, ¿no? Que estabas como reclamando ese principio marxista de que esto funciona si cada cual de una manera generosa, ¿no? Aporta lo que pueda, ¿no? Y de hecho incluso terminas planteando comunidades de intereses donde los cuidados tienen que ver con la voluntad también de colaborar y pones el ejemplo de Alcohólicos Anónimos por encima de otro tipo de planteamientos como puede ser una renta básica universal.
Sí, bueno, yo creo que sobre todo la situación de la pandemia durante el COVID ha demostrado lo importante, digamos, que es esa infraestructura social de cuidados, ¿no? Mm. De cuidados y yo creo que bueno, esto es una cuestión que se la escuché por primera vez a Richard a Richard Sennett en una de sus charlas en la London School of Economics, que proponía dos capas estado del bienestar, ¿no? Sobre todo en un debate en el que el estado del bienestar se cuestiona en muchas partes de Europa y del mundo. Una capa, digamos, de servicios básicos, donde a todo el mundo se le proporciona vivienda, salud, educación, digamos, una serie de servicios básicos de los que se encarga el Estado, que cuando hago referencia a esta cuestión de municipalismo y redes, digamos, el municipalismo, digamos, son los que se encargarían digamos, de estos servicios básicos. Y luego otra capa, que es la que se ocuparía en las redes, que es mucho más de ayuda mutua, ¿no? Y que da, digamos, otro nivel de estado del bienestar que no es incompatible con el otro. Digamos, hay dos niveles, pero que sí lo hace mucho más resiliente al tener esos dos niveles, ¿no? Al tener, digamos, un estado fuerte y, digamos, y unos grupos fuertes, ¿no? De ayuda mutua fuerte. Y yo creo que eso es importante y a través de las intervenciones de diseño urbano que se proponen en el libro, ¿no? De esas infraestructuras compartidas, esas infraestructuras abiertas y flexibles que pueden ir cambiando según los usos, donde las personas se pueden involucrar en esa infraestructura también con diferentes grados de dedicación, ¿no? Y con diferentes grados de compromiso, ¿no? Y cómo eso se puede reconocer, ese grado de compromiso se puede reconocer de diferentes formas. Y pongo ejemplos como el de la moneda social, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo digamos, que tener esas dos capas de bienestar es muy importante para hacer, digamos, pues, ciudades mucho más resilientes. Una experiencia que conocí donde se intentó realmente desmantelar el Estado clásico, ¿no? Y reinventarlo con una mayor participación en Venezuela en los primeros años, ¿no? Del proceso, sí que me encontré con que la gente participaba más en relación directamente proporcional a sus necesidades y que conforme las necesidades iban cubriéndose, se buscaba que las otras se satisfacieran ya en el mercado, no a través de elementos comunitarios. Pues eso es algo que Richard Sennett debate mucho en el libro original, en The Uses of Disorder. Él pone ejemplo como las relaciones de solidaridad por necesidad, como muchas de estas relaciones de solidaridad se dan por necesidad, digamos, sobre todo, y ahora, digamos, en el trabajo más reciente, lo pone ejemplo también como ejemplo en las ciudades del sur global, ¿no? Donde las personas necesitan como más acceso a la infraestructura y entonces eso da lugar, digamos, a un uso más creativo de la infraestructura y de la colectividad también, ¿no? Como a que se den, digamos, esas redes de ayuda, ¿no? Entonces lo que proponemos en el libro es cómo llevar, digamos, esas relaciones también a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Y digamos que, como dices, que las personas se puedan involucrar eh, y también que en esa involucración puedan llegar a tener una relación como de igual también, ¿no? O sea, la involucración que proponemos no es una cuestión de que el que necesita recoge y el que no necesita da, sino es una cuestión más como de ayuda mutua, de que todo el mundo tiene algo que aportar, que es diferente y sobre todo se desmonetiza, ¿no? Es que la sociedad ha tendido a monetizar mucho qué vale más, ¿no? ¿Qué habilidad vale más que otra, ¿no? Que es una cuestión. Y entonces realmente la sociedad da lugar a que hay habilidades que están como mucho. La habilidad de un banquero está mucho más. De un banquero o una banquera está mucho más valorado que el de un maestro o una maestra. ¿Por qué? O sea, es más duro el trabajo. O sea, entonces, realmente yo creo que esta cuestión de ayuda mutua es paralela a este sistema capitalista y diferente, pues realmente entiende que las debilidades pues son diferentes, pero todas valen igual, ¿no? Yo creo que... Porque no deja de presuponer que tiene que ser la gente la que tenga esa conciencia. Sí, exactamente. Pablo, para marcharnos de verdad, cuéntale a una persona del barrio en una frase cómo puede pensar
estos 4 elementos que tú propones para reinventar la ciudad. Debajo. Debajo, pues donde yo haría más hincapié debajo es en buscar infraestructuras colectivas. Y un ejemplo muy claro y que ya se está desarrollando en algunas ciudades, es construir cooperativas de energía. Y yo creo que eso, construir con sus vecinos y sus vecinas cooperativas de energía que den independencia, digamos, de las grandes eléctricas, con todo el debate que hay ahora sobre las eléctricas ahora. Y porque tiene esas dos ventajas, independencia y emancipación de las grandes eléctricas, y tiene la ventaja de que te vas a llevar mucho mejor, o te vas a llevar, lo que no te llevas ahora nada, con tus vecinos y vecinas. ¿Por qué? Porque vas a tener que negociar con ellos cómo montáis la cooperativa de energía, cómo se negocia, qué se hacen con los beneficios y todo eso. Entonces yo creo que ese sería un primer casi consejo que haría sobre debajo. Encima. Encima, pues yo creo que una de las cuestiones que propondría es pensar cómo sus espacios públicos pueden ser mucho más flexibles. Y entonces, si hay una plaza en el barrio, hay un parque, ¿qué se puede hacer en esa plaza, en ese barrio, en ese parque, para que los usos y las actividades que dan lugar a él, a esos usos, no estén fijas, sino sean modificables, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ponerlo práctico. En una plaza aquí de Londres, una de las cuestiones que se hizo fue colocar unos contenedores de barco con diferentes elementos que se podían mezclar a diferentes, digamos, mesas de ping-pong, pantallas para cine, sistemas audiovisuales, elementos para skateboard, juegos de niños, diferentes elementos que las mismas personas podían sacar y meter. Había unos que tenían la llave, pero bueno, digamos, hay determinados mecanismos. Las mismas personas pueden sacar y meter diferentes elementos en la plaza para transformarla continuamente, y eso lo hace en sí mucho más participativa y al final pues se van a compartir mucho más los espacios con otras personas. Desorden en sección. Desorden en sección. Pues pensar sobre todo si en vuestro barrio hay algún elemento que creéis, algún elemento físico, alguna barrera física que creéis que está dividiendo el barrio. Puede ser una muralla, una valla, una carretera, una autopista elevada, pueden ser muchas cosas diferentes. Y pensar cómo eso que ahora mismo es una barrera se puede convertir en un punto de interacción. Y ahí hay ejemplos miles, ¿no? Puede haber un ejemplo de rediseñar una valla en torno a y convertirlo en un espacio de encuentro, o puede haber, por ejemplo, como con otro de los grupos comunitarios con los que he colaborado en Londres, que es digamos, un grupo al que le construyeron hace 50 años una autopista, y ellos se organizaron para utilizar el espacio de debajo de la autopista como espacio de juego para niños. Y al final, digamos, el utilizar ese espacio dio lugar a que reclamaran esa tierra debajo de la autopista como espacio comunitario, y montaron allí pues de todo. Un centro de hípica, un skatepark, el mercado de Portobelo tan famoso. Transformar una barrera en un espacio de interacción. Y por último, proceso y flujo. Proceso y flujo. Pues yo creo, bueno, proceso y flujo es sobre todo, piensa sobre cómo implementar las demás estrategias, pero yo creo que ahí me llevaría un par de cuestiones. Una es pensar qué elementos en el espacio público pueden dar lugar a más interacción social, pensando un poco en las otras tres cuestiones que había esto, y pensar en reproducir estos elementos, ¿no? Y luego, perdón, empezamos antes. Primero, pensar qué infraestructura social existe en el barrio y cómo se puede ayudar a esta infraestructura social existente. Eso para empezar. Y pensar cómo se puede ayudar a esta infraestructura social existente a través de elementos que, digamos, que hagan que se encuentren más personas en ella, que tenga más. Pongo un ejemplo. Hay una cocina comunitaria con la que también he colaborado en los últimos años, que pone
comidas. Antes de la pandemia hacía todos los viernes cenas para la gente del barrio que llegaba y digamos, pues comía gratis y se encontraban entre ellos y todo esto, ¿no? Durante la pandemia han servido, como no podían reunirse, le han estado llevando la comida a sus casas a cientos de personas a la semana, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento está intentando derribar y transformar el edificio donde están ellos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, pues da como lugar... Entonces, en vez de eso, piensa, en este caso es muy más que para barrios, para el ayuntamiento, es pensar cómo se puede ayudar a todo esto, ¿no? Y luego, por último, diseñar para la incertidumbre. O sea, ser capaz de vivir con la incertidumbre. Y yo creo que eso es algo que sirve tanto para vecinos y vecinas de barrio, como para arquitectos y arquitectas y urbanistas, como para gente que vive, gente que está, digamos, en las autoridades locales, ¿no? Ser capaz de pensar que, digamos, proyectos, iniciativas urbanas tienen, digamos, un fin incierto y que eso es algo positivo. Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo. Pablo Sendra, un ejemplo de un intelectual que baja al barro en lucha permanente con esta oferta que hace ahora mismo el modelo de pensar en uno mismo y, bueno, pues eso, en el egoísmo como el espacio, ¿no? de relación con los demás, y que al final, bueno, pues genera victorias de la derecha en muchos lugares que es verdad que no dura mucho, pero que lo que rompen en el poco tiempo que duran es enorme y luego cuesta muchísimo tiempo restablecerlo. Gracias por vuestro trabajo, el trabajo que has hecho con Richard Sennett, diseñar el desorden que creo, ¿no?, que va en la dirección correcta, que también aquí en España, como bien planteabas, los ayuntamientos del cambio lo han intentado, aunque siempre parece que es una lucha enorme, ¿no?, entre lo que corresponde y esa capacidad, ¿no?, de construir individuos egoístas que hace el propio sistema. Gracias, Pablo. Un saludo desde Madrid. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muy buenas noches, Juan Carlos. Mi buena amiga, la fiscal Inés Herreros, que es toda una experta en violencia contra las mujeres y un hacha a la hora de detectar micromachismos, colgó el otro día en su cuenta de Instagram, que te invito a seguir, @herreros.inés, colgó la pirámide de la violencia de género. Aquí la tienes. La pirámide es obra del ilustrador Javi Rollo, también te invito a descubrir su web, javirollo.com. Claro, y como apreciamos en la pirámide dibujada por Javi Rollo, la mente de un asesino de mujeres no es algo sólido, no es algo compacto, mazacote, homogéneo, sino que está hecha de capas, ¿no?, como una cebolla. Y son capas que desde luego no se forman de la noche a la mañana. A mí me recuerdan un poco los anillos de crecimiento de los árboles, ¿sabes? Esos que descubrimos cuando seccionamos el tronco, ¿no?, que son de formación lenta. Esto de que sea lento es a la vez una buena y una mala noticia. Es bueno porque si intervenimos con la educación desde la escuela para evitar que se sigan superponiendo estas capas, pues probablemente abortaremos el proceso que lleva al macho alfa a protagonizar escenas como la que denunciaba la tuitera Lupe esta misma semana, ¿no?, en su cuenta en redes. Decía Lupe: estaba comiendo sola y se me acercaron 3 tíos. Uno de ellos insistió en sentarse conmigo para hacerme compañía, dijo. Amablemente le dije que no. Se me acercó, me puso la mano encima del hombro y me dijo: ¡has perdido una oportunidad! Y me entraron ganas fuertes de pegarle. Claro, ¿cómo te entiendo, Lupe? ¿Cómo te entiendo? A mí me entran ganas de pegar hasta cuando, sin tocarme, no respetan mi burbuja. Que eso yo creo que solo lo hacemos los tíos, ¿no? Eso de que te hablan a 2 centímetros de distancia. Tío, respeta mi espacio personal, ¿no? No te digo nada cuando tipejos como Antonio Naranjo directamente ya me agarran del hombro, me ponen la mano encima durante una discusión que me dieron ganas de decirle, y de hecho creo que se lo llegué a decir, y dije: mi querido Antonio, quítame la mano de encima porque como te la tenga que quitar yo, peso más de 100 kilos, ¿eh? Y como le dio rabia que le pusiera límites, pues inventó que le había pegado para que me echaran del trabajo. Así le fue.
103 kilos pesaba yo entonces, Juan Carlos, era la época en que estaba acochinado, ¿no? Parecía un lechón, ¿no? Ahora, ¿sabes cuánto peso? 84, soy como un bailarín de ballet, ¿no? El Baryshnikov de Público Televisión. Te decía antes que lo de que sea de crecimiento lento, lo de las capas, es bueno y es malo. Es malo porque, claro, una vez que se ha consolidado, eso ya no lo mueve ni Cristo, ¿no? Pero vamos a volver a las capas de la mente machista. Imagino que el maltratador empieza escuchando de niño chistes machistas a su padre, por ejemplo, que sería la primera capa. Luego presencia una escena en casa tipo con golpes en la mesa. ¡Mujer! ¡Estas lentejas están frías! A ver si espabilas, ¿no? Y el concepto de mujer ese a medio camino entre una esclava y un objeto de tu propiedad se va compactando, se va consolidando poco a poco, con la colaboración de las mujeres, ¿no? Porque a la formación de la mente machista a veces colabora la madre también. Hace falta decirlo, hay también mujeres machistas, muchas más de las que pensamos. Por ejemplo, Ana Botella, a la que el PP y Ciudadanos, con la inexplicable complicidad de Más Madrid, acaban de conceder la medalla de honor de la ciudad, ¿no? A mí, te lo confieso, me gusta el espíritu pactista rejoniano, pero Íñigo, esto ya no es pacto, esto es trapicheo, ¿no? O sea, como le querías dar a Carmena la medalla porque fue tu alcaldesa, te dijeron los del PP, pues si no es la das a Botella te quedas sin medalla. Y dice, bueno, pues trago. Pues no, había que haberse plantado, ¿no? ¡No! La Botella está en el núcleo duro, digamos, del machismo institucional, pero vamos, al mismo nivel que cualquier chuloputas del PP, de esos que citaban los bolquetes de putas, ¿no? Por ejemplo, cuando siendo primera dama comentó unos cuentos infantiles para Martínez Roca, que fue un éxito ese libro, ¿no? La mujer de Aznar dijo, la Cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Lo dejó escrito, ¿no? Recibe los malos tratos sin rechistar, mi pío dice, y busca consuelo en el recuerdo de su madre. Medalla de honor del Ayuntamiento de Madrid. Yo no aguanto este sin Dios. ¡No, señor! El micromachismo también está en los nombres comerciales. Fíjate tú, por ejemplo, en Mercadona, ¿no? Sabiendo que el nombre, como vamos a ver ahora, es un micromachismo, los de Mercadona estos días han querido echar balones fuera, como estamos en plena Eurocopa, pues balones fuera, ¿no? Preguntaba a una usuaria en Twitter, por curiosidad, que de dónde venía el nombre de Mercadona, y le responden desde la cuenta oficial en Twitter, ¿de dónde viene? No, es una idea del hermano de nuestro presidente, de Juan Roch, que se fijó un día en una marca de pastas italiana que se llamaba Mercadona, le quitó una N y surgió Mercadona. Qué simpática anécdota, ¿no? Claro, esta explicación huele a puchero enfermo, Juan Carlos. Primero porque, vamos a ver, yo soy medio italiano, la familia de mi madre es italiana, llevo comiendo pasta asciutta y rellena desde que salí del útero materno. Jamás oí en mi vida una marca de pasta italiana llamada Mercadona. Eso de Cecco, Barilla, Rummo, Buitoni, Garofalo, Di Bella. Mercadona, mai sentita. Los Roch, y aquí viene la explicación verdadera, son valencianos. Mercadona viene de la unión de mercat, que es mercado en valenciano, y dona, que es mujer, o sea, el mercado de la mujer. O sea, que la que hace la compra es la tía. Esta es la explicación de Mercadona. Claro, en 1977, cuando se crea Mercadona, nadie lo habría discutido, ni nos parábamos a pensar en estas cosas, y es que no teníamos ni constitución. Imagínate si nos íbamos a poner a cuestionar el micromachismo de un hombre comercial. Hoy, en cambio, con la que está cayendo en materia de violencia contra la mujer, el nombre Mercadona rechina bastante y, de hecho, por eso intentan ocultarlo, ¿no? Pero aún rechina más que por corrección política nos metan desde la cuenta oficial de Mercadona una trola, ¿no? No, es italiano, para que suene trendy incluso, ¿no? Como Dolce & Gabbana y tal. Otro día, por cierto, Juan Carlos, hablaremos de la marca blanca, Hacendado, que también huele, Hacendado. O sea, yo me imagino un tío como Tom Selleck, como el de la plantación de Saimaza, un tío, no una tía, ¿no? ¿Tendrá esclavas este Hacendado? Lo sabremos próximamente. Buenas noches, Juan Carlos. Todavía no ha sido investida Ayuso y la sanidad madrileña ya está ardiendo por los cuatro costados. Médicos de Madrid organizan dimisiones en bloque de sus cargos en los centros de salud. ¿Por qué? Pues en protesta por la gestión de Díaz Ayuso. ¿Por qué están los médicos tan cabreados con la Compilloqui de Bertín Osborne? Pues porque, según la gerente de atención primaria, Sonia Martínez Machuca, la culpa de la saturación de los hospitales es de los médicos de familia. Vamos, que para mear y no echar ni gota. Y no les preguntes a los médicos qué es lo que te pasa.
Ahora resulta que unos profesionales que llegan a atender hasta 70 pacientes en un día y que se han estado jugando el pellejo durante la pandemia son los responsables de la mala imagen de la sanidad madrileña. ¿Y los recortes en sanidad? ¿Y la falta de recursos? ¿Y las 800 vacantes sin cubrir? ¿Y la precariedad que hace que se vayan muchos a trabajar fuera de España? Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Esta es la hoja de ruta de Isabel Díaz Ayuso para la mini legislatura que comienza mañana. Promocionarse a nivel personal dentro de su partido, dejando a los madrileños a su suerte. Sálvese quien pueda, cúrese el que tenga seguro privado. Madrid se le ha quedado pequeño a la presidenta. Su preocupación es que el rey no firme los indultos, que los políticos catalanes no salgan de la cárcel, que caigan más bombas sobre Gaza, que se ahoguen más negros de mierda en el estrecho. Mano dura con los estudiantes en Colombia. Y Biden es un atontao. Política con mayúsculas, convertirse en una especie de lideresa de la oposición de facto, mandar a su amigo y mentor Pablo Casado al paro. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? La salud de los madrileños. ¿Cuándo le ha importado la salud de los madrileños a la derecha, salvo cuando Esperanza Aguirre dijo que estaba enferma, por razones que seguramente no fueron las más decentes? ¿Que los madrileños se sienten mal? Pues que vayan a un bar, que hay muchos, y que se pidan un carajillo. ¿O no les hemos bajado los impuestos para eso? ¿Ambulatorios para qué? Teniendo camareros, ¿quién necesita sanitarios? Esa es la libertad que quería Ayuso, libertad para emprender otros retos mayores. Sánchez, Pablo Casado, Felipe VI, nadie está a salvo de la ambición de Ayuso, desatada. Y mientras, multitud de centros de salud cerrados por falta de personal. Que es lo que pasa cuando uno vota con el estómago en vez de con el cerebro. ¿Qué 2 añitos nos esperan? Y los que votaron a Ayuso, porque les digo que no les iba a cobrar impuestos, pues ahora con lo que nos hemos ahorrado, nos pagamos el médico y no hay problema, ¿verdad? Hasta mañana, desobedientes, todo maravilloso.